Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestros Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto, les agradezco que escuchen el podcast, que descarguen el podcast o si nos están siguiendo en este momento en video en nuestro canal de YouTube, en esta que es una mañana muy soleada acá en el sur de California, desde donde tengo el privilegio de grabar para ustedes Ciberdiálogos. Bienvenidos a este video, a esta conversación. El día de hoy, una charla muy, pero muy interesante con el embajador Julián Ventura, uno de los diplomáticos más notables, diplomáticos eminentes de México. Julián Ventura ha estado a cargo a lo largo de su larga carrera como diplomático de varias agendas de verdad fundamentales para la realidad mexicana. Fue subsecretario para América del Norte, es un hombre que conoce la relación de México con sus vecinos en América del Norte como muy pero muy poca gente. Fue embajador de México en China, fue embajador de México en Gran Bretaña, entre una larga lista de encargos. Conversar con Julián Ventura es siempre una lección no solamente de la tarea diplomática, sino también de la configuración de los retos de México en particular en el mundo y también del mundo en general. Sobre todos esos temas conversé con Julián Ventura en Ciberdiálogos. Nuestra charla a continuación. Julián, quiero, además de agradecerte la oportunidad de estar juntos y conversar para Ciberdiálogos, quiero comenzar con la relación bilateral. Muy, pero muy poca gente, de verdad me sobran dedos de una mano para imaginar a alguien que conozca tan bien la relación bilateral como tú en las últimas décadas en México. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo afectó a la relación bilateral la llegada específica de Donald Trump al escenario de la política estadounidense? Y pienso no necesariamente por ahora en el gobierno actual, sino pienso en esa primera aparición, en la reacción del gobierno peñanietista en esa coyuntura. Mira, yo creo que primero la victoria de Trump representó una especie de crisis existencial para toda una serie de valores compartidos y formas de hacer las cosas bilateralmente o de digerir y procesar toda una serie de temas independientemente del signo del partido que estaba en el gobierno. Es decir, yo veo progresivamente cómo fueron a partir sobre todo de la entrada de México al GATT, la negociación del Telecán, cómo fueron fortaleciéndose las líneas de continuidad en la agenda bilateral sobre aquellas de cambio o de cambio de rumbo o de reajuste. Uh-huh. Entonces, en este caso fue el gobierno de Peña Nieto a quien le tocó lidiar con esta llegada, y yo creo que pues al principio, como en muchas capitales, se abrió un compás de espera donde no fue inmediata, más allá del enorme ruido y la enorme agresión hacia México en la campaña electoral, donde abrió un compás de espera es cómo estaban traduciéndose esos discursos, esa retórica antimexicana en muchas vertientes en políticas públicas. Y fue como, pues gradualmente se fue el ancho de banda de la relación bilateral tan amplia, tan diversa, tan compleja, se fue haciendo más angosta hasta quedar en dos temas: la migración y, uh-huh, y la frontera, y esta especie de forcejeo para eliminar el Tratado de Libre Comercio si no se acordaba una nueva negociación. Y en esas dos vías fueron
las que el gobierno de Peña Nieto, esa administración, tuvo que trabajar, en algunos casos solo, en otras con los canadienses, en otros en un ámbito multilateral más amplio, pues para no destruir o minimizar la destrucción de toda una serie de avances estructurales que había habido y tratar de construir donde se podía. Entonces creo que fue esa labor esa expectativa seguida por una labor de contención, sí, de paciencia estratégica en algunos casos, para tratar de que esos 4 años de la administración de Donald Trump no significaran un retroceso, pues, de un cuarto de siglo de integración. Ahora, como tú sabes, algunos fuimos muy críticos y seguimos siendo críticos de la decisión de invitar a Trump en campaña en el 2016, cuando además Trump pues estaba de capa caída. La realidad es que la campaña de Donald Trump atravesaba por un muy mal momento y aún así se toma la decisión de invitar a Donald Trump de manera muy polémica. Hay todo un debate sobre si eso fortalece o no a Trump. Yo creo que sí lo fortalece. No es fundamental ni crucial quizá para su triunfo, pero sin duda lo fortalece en áreas que él necesitaba, como la percepción de que bueno, este es un hombre serio, que es recibido como un potencial jefe de Estado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de aquella decisión? ¿Te parece una decisión necesaria? ¿Te pareció arriesgada? ¿Un error? ¿Qué opinas? Mira, siempre es más fácil ver en retrospectiva las decisiones cuando los asuntos o la dinámica se desarrolla con tanta velocidad. Yo creo que fue un error, yo creo que fue una decisión equivocada, digamos, en función del balance que haces de ventajas y desventajas, pero en ese momento pues tendía que abrirse una especie de canal de diálogo directo. Que ese haya sido el canal de diálogo directo, pues eso es lo que es tremendamente debatible. Yo creo que evidentemente le dio oxígeno a Trump y tracción en una serie de temas y frente a ciertos sectores de su base, de su electorado, si bien, como bien señalas, no fue un factor quizás decisivo en este ascenso o en esta... Entonces ahí, digamos, esa decisión audaz, siempre riesgosa en muchos sentidos, pues creo que pues dio un empujón importante para que, si bien no determinara la victoria o la derrota de Trump, yo creo que Trump iba en una ruta en ascenso, pues sí le dio más empuje a la forma en la que iba a tratar una serie de temas bilaterales con México, a partir de esa experiencia directa que tuvo, la única experiencia internacional directa que tuvo en la campaña, que fue la que tuvo con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el balance fue negativo, pero también es ilustrativo, León, de esa enorme interdependencia, esa enorme necesidad de diálogo y de interacción en esta agenda que es, pues, no realmente en muchos sentidos de política exterior, sino que obedece a toda una serie de factores internos en México y en Estados Unidos. Es ilustrativo también cuando se analiza cómo se habrá tomado esa decisión, pues ya no es una decisión diplomática, sí tiene una vertiente diplomática, en fin, pero tiene que ver con intereses nacionales que están más vinculados a temas de la agenda nacional, económicos, sociales, muy, muy importantes. Sí, y sobre eso quiero hablar ahora, porque ciertamente creo que se establece un precedente, se establece un tono. Luego llega el gobierno actual. Como sabemos, y aquí conversamos en una larga charla de verdad muy interesante con Tonatiuh Guillén,
quien es, así como tú eres uno de los grandes expertos en la relación bilateral, Tonatiuh es quizá el mayor experto en las dinámicas migratorias, fue parte del gobierno y la intención del gobierno, nos explicaba Tonatiuh, era ofrecer en efecto un trato digno a los migrantes y luego claudicó cuando Trump presionó con los aranceles. Ahora conocemos también la versión del presidente López Obrador gracias a su libro y en donde decidió utilizar las herramientas de México, no ahí, sino más bien con el general Cienfuegos para tratar de ayudar a esa situación, remediarla. ¿Te parece que ese cambio abrupto de rumbo en la política migratoria a la que se refería Tonatiuh Guillén fue un error o también, digamos, un acto de pragmatismo inevitable? Mira, yo también en el tema migratorio, que es quizás el más complejo por muchas razones para México, por nuestra ubicación geográfica, por la incidencia que tiene en la relación bilateral, por el impacto que tiene en nuestra relación con los centroamericanos, también hay líneas de continuidad que tienen que ver con limitaciones del Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades y sus políticas en materia migratoria. Es decir, sí hay un cambio en ese panorama que pintaba Tonatiuh de lo que buscaba hacer la administración, pero pues ya cuando se entra a una dinámica gubernamental al inicio de una administración, pues es donde salen a la luz tus limitaciones en materia de infraestructura fronteriza en nuestra frontera sur, que es una de las grandes asignaturas pendientes del Estado mexicano, que requieren inversiones y capacitación sostenidas a lo largo de los años. Nosotros vemos, por ejemplo, en la frontera norte, qué difícil ha sido impulsar el desarrollo estructural de nuestra frontera para que el tema de seguridad no opaque el tema de la facilitación. Requiere un esfuerzo de gran aliento bilateral. Sí. Y en la frontera sur pues encontramos rezagos acumulados presupuestarios, de infraestructura, de nivel de interlocución con nuestros vecinos centroamericanos, la comunicación en tiempo real, la coordinación de políticas que hicieron que esa presión que se da al inicio de la administración de grandes flujos mucho más intensos, pues el reto se volviera en ese momento, pues cómo digerir, cómo manejar esa dinámica. Pero eso sacó a la luz todas nuestras insuficiencias. Pero la solución era la militarización, la solución eran estas imágenes horrendas que hemos visto en Chiapas, la persecución, las agresiones, la violencia, los insultos, el maltrato. Evidentemente no. Dices una asignatura pendiente, cada vez más pendiente frente a los ojos del mundo, ¿no? Por supuesto, y la militarización y el uso de, digamos, la fuerza no letal o letal para reprimir flujos, pues no es el camino que debe seguirse. Pero más allá de la política que se sigue, los instrumentos que tienes para un flujo humanitario que sea totalmente sincronizado en cuanto a la asistencia y la colaboración que se requiere, pues sí limita o acentúa esas acciones que vemos en las imágenes de televisión de manera muy importante, y donde también pues sí se dan un incremento sustantivo en los flujos respecto de lo que se vio en determinados momentos de por lo menos las dos administraciones anteriores, con excepción de los 80s con las guerras civiles en Centroamérica, pues donde la política de refugio en México tuvo en ese contexto histórico pues una gran proyección global y que permitió procesar toda una serie de variables en nuestra relación con Guatemala, con otros vecinos centroamericanos, de una manera
más integral y no enfocada solo en la parte de la represión o prevención de los flujos. Entonces, es humanitaria, la tragedia humana, el impacto humano es terrible, pero debemos también asumir políticas públicas de largo aliento que nos permitan no tener que recurrir a un lado de la ecuación, y que es el que exigimos hacia el norte, no sea el eje dominante del diálogo y la política migratoria bilateral. Ahora, la dinámica actual, digamos, es el gobierno mexicano en esta plena aquiescencia frente a las políticas punitivas estadounidenses, que por desgracia, a pesar de que en algunos casos han cambiado y sabemos lo que ha pasado con el programa Permanezca en México, aunque está por verse cuál es la actitud del gobierno de Joe Biden y demás, han cambiado algunas cosas, pero básicamente la política migratoria estadounidense sigue siendo punitiva, más allá de la frontera sur suya, se extiende hasta México. Y por otro lado, también el gobierno mexicano sugiriendo abiertamente el desarrollo de los países de origen de la migración. Esta política de desarrollo que tiene que ver con programas como Sembrando Vida y demás, parece ser que la administración Biden está abierta a este tipo de asuntos, ha planteado un gran programa de apoyo a diferencia del gobierno de Donald Trump. ¿Te parece que ese camino es un camino sensato? ¿Esta combinación de factores es el camino más sensato para lidiar con la migración, o hay otro tipo de estructuras a las que debería uno recurrir? Pienso, por ejemplo, en lo que pasó entre la Unión Europea y Turquía con los refugiados sirios, esa inyección de dinero que resultó polémica, pero al fin y al cabo también salvó vidas. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cuál es el camino ideal, Julián? Mira, ese camino que busca privilegiar el desarrollo económico y social de las regiones expulsoras de migración, de migrantes, en este caso los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, es un componente esencial de una estrategia que contempla pues diversas vertientes. Yo creo que aquí lo que tenemos es una coincidencia en prioridades nacionales, más allá de las políticas públicas que estamos persiguiendo puedan ser diferentes o nuestra capacidad de financiamiento sean diferentes. Tienes en este momento una administración estadounidense que está arrancando su gestión, que coincide con la visión general mexicana de que tiene que instrumentarse estrategias que generen, atraigan inversión productiva y oportunidades de empleo en Centroamérica como parte de una política integral. Y el presidente Biden está absolutamente convencido de que esa es la ruta. Fue uno de sus principales, prioridades cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, pero todos somos rehenes de los ciclos políticos y de los ciclos electorales, y el gran talón de Aquiles de este tipo de políticas que trascienden el entorno nacional es precisamente la planeación y la continuidad, las líneas de continuidad, donde aquí lo que se esperaría es ver si se puede consolidar un enfoque, una forma de ver las cosas bilateralmente, sí, en la que se dé esa coincidencia de intereses. Tiene que ver también con la lucha contra la corrupción, un fenómeno de fuerte arraigo en nuestras sociedades. Tiene que ver con las políticas de cambio climático. Son acciones de muy largo plazo y en el corto plazo precisamente de manejo y de políticas migratorias puntuales. Tú citabas el ejemplo del financiamiento en el caso de Turquía para los refugiados en Siria. Tú tienes una serie de decisiones de apoyo presupuestario coyuntural por parte de la Unión Europea, donde después de 2, 3, 4 años salen a la luz pues la realidad, en el sentido de que lo que estás haciendo es ya presupuestando una realidad que va a permanecer
en el tiempo, donde estás generando poblaciones permanentes o semi-permanentes, como lo vimos con la población guatemalteca en el sureste de México, años mientras, digamos, se digería, se consolidaba la estabilidad en Centroamérica después de las guerras civiles. Lo vemos cuando te metes al asunto de Asia Central, por ejemplo, y ves que hay 2 o 3 millones de refugiados ya permanentemente en Irán, desde la primera operación militar en Afganistán. Entonces, ahí en tu decisión de seguir ese camino, pues también hay un horizonte que va a trascender cualquier administración gubernamental. No son medidas o apoyos temporales, y por eso, con todas sus limitaciones, sí tiene que haber un enfoque estratégico en el que tienes que estar convencido o consciente de que no va a haber resultados cuantitativos antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos o antes de que acabe nuestro sexenio. No funciona así. Entonces, esas son las 2 pistas en las que tiene que ir navegando este proceso tan complejo y con un costo humano brutal. Déjame cambiar y hablar ahora del futuro. Hace unos días celebrabas en un muy interesante hilo en Twitter la reactivación del diálogo económico de alto nivel. Pasaron 5 años para que se retomara. Es una de esas cosas que en efecto regresan después de los años de penumbra de Donald Trump. Cuando recorro, digamos, la opinión de los expertos en este tema, creo que hay ciertos consensos. Primero, las enormes oportunidades que hay en la relación trilateral en América del Norte, en ese monstruo que es América del Norte, pero también específicamente pensando en México y Estados Unidos, creo que hay una percepción de que se han perdido oportunidades, de que por razones que tienen que ver con Estados Unidos, pero sobre todo con México, se han perdido oportunidades. En esta doble lectura de vaso medio lleno, medio vacío, optimismo, pesimismo, ¿crees que la relación bilateral tiene más oportunidades por delante o más oportunidades que se están perdiendo, dada la situación con China y demás, de la que también te quiero preguntar? Yo creo que tiene más oportunidades por delante. Para mí, y tú lo sabes, no hay relación internacional más importante para México que la relación con Estados Unidos y la relación con América del Norte. Nuestra pertenencia al espacio norteamericano nos da una ventaja competitiva, estratégica, singular y única a nivel global, sin temor a exagerar o a equivocarme. Eso no quiere decir que no somos un actor global que tiene intereses y oportunidades en otras regiones del mundo, incluyendo en América Latina, y creo que esa integración, esa densificación de la relación bilateral con Estados Unidos y norteamericana tiene también una dinámica ascendente. Más allá de que en determinado momento no estén sincronizadas ciertas prioridades o políticas públicas en Washington, en México o incluyo Canadá. Yo he hablado, por ejemplo, de cómo ahorita en esta coyuntura yo veo que las oportunidades más aparentes para seguir esa línea se encuentran en la agenda económica, por las diferencias o los enfoques que puede haber en la percepción sobre otros retos más amplios. El cambio climático, ciertos temas energéticos, ciertos temas de movilidad, más allá del tema de la migración. Y pues la tarea es seguir poco a poco construyendo esa agenda. Por eso creo que fue importante la reactivación del Grupo Económico de Alto Nivel, porque la relación con Estados Unidos no es una relación nada más de administración de conflictos, autopartes, coches, la reforma energética.
tiene que haber un espacio de diálogo institucional permanente, bilateral, trilateral, donde tengas a medio gabinete estadounidense o a una parte importante del gabinete estadounidense. ¿Cuándo estás viendo que está el problema en Afganistán? ¿Cuándo están viendo las negociaciones con el Congreso para pasar los paquetes de recuperación económica y de recuperación al COVID? Pensando por 3 horas o 4 horas continuas exclusivamente sobre la agenda con México. Ahora, vamos a problematizarlo un poco. ¿Qué desencuentros te preocupan en esa agenda económica bilateral? Porque por supuesto que hay oportunidades enormes, estoy completamente de acuerdo. Dime un par de temas que te preocupan conociendo, como conoces, al gobierno estadounidense actual y al gobierno mexicano actual. Bueno, una muy importante se irá viendo conforme vaya instrumentándose el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, donde puede haber diferencias derivadas de políticas de protección de inversiones, donde hay diferencias sobre cómo se calculan las reglas de origen para una serie de productos estratégicos, sobre cómo inciden en las oportunidades para las cadenas de suministro, las cadenas de valor, el tránsito hacia vehículos eléctricos, es decir, cómo políticas domésticas, nacionales, en nuestro caso, por ejemplo, las políticas energéticas pueden traducirse en la interpretación del Tratado de Libre Comercio. Y en el caso de Estados Unidos también, cómo ellos están interpretando consensos o acuerdos a los que se llegaron en esa negociación tan complicada del nuevo tratado, donde hay claras diferencias y donde se van a poner a prueba los mecanismos de resolución que se negociaron en su momento, tanto para nosotros como para los canadienses, porque los canadienses también tienen fuertes preocupaciones. Entonces, en la medida en que vayamos no siendo capaces de procesar diferencias como las que te estoy comentando, ese entorno va a tener una apreciación que trascienda a nuestra región en decisiones de inversión o en decisiones de desplazamiento de producción a alguno de nuestros 3 países. Entonces, el riesgo es esta desincronía coyuntural que estamos viendo en ciertas áreas. Fuiste embajador de México en China, Julián. Conoces a la perfección a China y sus ambiciones considerables, digamos. Para Estados Unidos es el gran antagonista. ¿Qué papel debe jugar China en México y para México? Mira, China tiene que jugar un papel muy importante en el sentido de que se trata de un gran actor global con el que tenemos que relacionarnos. Y yo creo que Estados Unidos también está procesando esa realidad conforme avanza la administración. Yo creo que China puede jugar un papel importante en México en la inversión productiva en nuestro país, que puede jugar un papel importante también en cierta vinculación que tiene que ver con la cooperación, el desarrollo científico, la innovación, la colaboración educativa. La gran área donde no se ve una convergencia en ese sentido, pues sería en una relación política, de afinidades políticas, donde también el perfil de la relación de México con China es totalmente diferente al del resto del continente americano. China es el principal socio comercial de una gran parte de los países de América Latina que exportan hacia ese mercado, pero no es nuestro caso. El otro tema que tiene que ver también con una relación pues intensa, fluida con China, es que para un país que le apuesta al multilateralismo como México, difícilmente iniciativas mexicanas
sobre temas prioritarios en el sistema internacional, van a poder prosperar sin tener un diálogo fluido y constructivo con China. Estados Unidos lo está viendo en el tema ahora del cambio climático, donde a partir de la última visita de John Kerry a Beijing, pues tuvo que entrar en acción Biden con una llamada, porque claramente no está funcionando la estrategia que ellos tenían de no contaminar diferentes temas, el tratamiento de diferentes temas de la relación. Entonces ahí Estados Unidos quiere hacerlo de esa manera, China ve todo en su conjunto, y hay una gran preocupación de que no se va a poder llegar a un consenso en la próxima cumbre de Naciones Unidas, pues si no hay un apoyo chino. Y eso pasa en toda una serie de temas de seguridad, de paz y seguridad internacional, de desarrollo regional, donde tiene que darse ese diálogo constructivo, no sincronizado en muchos sentidos o afín ideológicamente, pero China está aquí para quedarse y hay que seguir desarrollando la relación conforme a los intereses nacionales de México en este caso. Antes de dejarte ir, te quiero preguntar sobre Afganistán, sobre estos últimos 20 años, sobre la reacción de Estados Unidos al 11 de septiembre. Has escrito de manera muy lúcida al respecto. Se han cumplido recientemente 2 décadas del 11 de septiembre. Cuando uno regresa a aquellos tiempos y piensa en la intención detrás de los ataques del 11 de septiembre, que iban más allá de simplemente un acto brutal, definitivo de terror, sino también una suerte de enorme anzuelo para jalar a Estados Unidos a conflictos armados que lo fueran sangrando poco a poco y lo fueran también exhibiendo en su peor versión. Eso era lo que quería hacer Osama Bin Laden, se sabe, no es una suposición, se sabe. Cuando piensas en la reacción del gobierno de Bush en Irak y en Afganistán, ambas guerras, ambas invasiones, y lo que ocurrió después, ¿en qué terminó esto? De nuevo, a toro pasado, como ya lo hemos platicado en otros temas, ¿fue un error la decisión de Bush? Yo creo que hay muchos claroscuros. Fue un error claro y contundente la estrategia que se siguió frente a Irak, sobre todo. Fue en cierta medida acertado enfocar las miras en Afganistán en cuanto a los objetivos iniciales, pero después, cuando se va transitando a otro proceso que tiene que ver con la construcción nacional de instituciones pues que eran ajenas a la realidad afgana, creo que el costo de una presencia militar prolongada en una región tan volátil y tan geoestratégicamente importante, pues no benefició o beneficiaba a los intereses nacionales de Estados Unidos. Creo que ahí se juntaron errores que son fáciles de observar al final o en retrospectiva, pero el hecho innegable es que más allá de que si sean estrategias equivocadas o no, el gran reto ahora es ver pues cómo se pueden salvaguardar avances sociales que con todas sus limitaciones transformaron a un país. No lo transformaron en cuanto a su fragmentación tribal o a la incapacidad de gobiernos centrales o a la incapacidad para generar un gobierno democrático, pero lo vemos en todos los indicadores básicos sociales en ese país. Una expectativa de vida que aumentó 20% en 20 años, un horizonte de escolaridad que se transformó totalmente, una tasa de nutrición, en fin, hubo avances sociales que ahora están en riesgo y pues el menú de retos ahora es muy diferente al que se vio en 2001, y yo creo que ahora pues vamos a seguir viendo la agenda antiterrorista a nivel global con otras herramientas tecnológicas y un riesgo permanente en la región de una crisis humanitaria de grandes dimensiones si no se actúa conjuntamente
incluyendo con los actores regionales con los que Estados Unidos no tiene una buena relación en estos momentos, como China e Irán, porque si no, pues la historia da vueltas y vamos a estar nuevamente en una situación crítica, un caldo de cultivo que genere pues grandes problemas para esta coalición occidental que ahora se retira tan precipitadamente de Afganistán. Comenzamos con Trump, terminemos con Trump. Hablaba yo con un amigo cercano por acá en Estados Unidos y le pregunté, ¿crees que Donald Trump va a buscar la candidatura republicana en el 2024? Y su respuesta fue, no hay manera que no la busque, dado el narcisismo del personaje y la manera como lo anima la venganza. Cuando piensas en Trump, cuando piensas en lo que ocurrió en el Capitolio, cuando piensas en la manera como ha reaccionado el Partido Republicano a la pandemia, cómo ha hecho suyas teorías de la conspiración absolutamente irracionales y peligrosas, ¿te preocupa el futuro de la democracia estadounidense o crees que este andamiaje es demasiado grande para fracasar? Yo creo que tiene una gran capacidad de resistencia el sistema. Creo que tiene, y lo vimos cristalizado el 6 de enero pasado en Washington con la toma del asalto al Capitolio. Creo que las instituciones son más sólidas. Creo que hay ciertas alarmas que se han prendido, pero es un riesgo latente. Más allá de su desenlace electoral, en este caso un Trump o una reencarnación de Trump, el hecho es que vamos a tener que enfrentar pues, una sociedad que va a estar tremendamente polarizada en el espectro político y en el espectro social, sobre todo mientras no se atiendan, y este es un tema que también ha entrado mucho en el discurso de Biden cuando habla de sus prioridades domésticas, es cómo enfrentar o cómo tratar las crecientes asimetrías al interior de la sociedad estadounidense, esta sensación de exclusión, esta desigualdad social que hemos visto que no es ajena solo a sociedades como la nuestra o de menor desarrollo, y donde mientras no se resuelvan esos rasgos estructurales, siempre vamos a estar al borde del precipicio, donde no veo una reconstrucción del centro democrático en Estados Unidos sólida en el corto o en el mediano plazo, más allá de que prospere o no una nueva escenario extremo como el que tuvimos en los últimos años. Pues aquí estaremos para platicarlo. Julián, gracias por tu tiempo, un privilegio siempre escucharte. No, gracias a ti por la invitación, León, como siempre muy interesante y pues con mucho gusto hablando de estos temas que afectan a México y a Estados Unidos. Gracias, Julián. Hasta luego.